Vamos ahora a nuestra sección de entrevistas, donde charlamos con creadores de la localidad, escritores, pintores y promotores culturales. En esta ocasión nos acompaña el doctor Ricardo Vigueras Fernández, con el que hablaremos sobre su obra y su trabajo como docente de la UACJ. Vamos a la entrevista. Hoy nos acompaña el doctor Ricardo Vigueras Fernández, maestro de la universidad, escritor, amigo. Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros en Estación Norte. No, pues muchas gracias por la invitación, Blas. Gracias. Ricardo, quisiera que nos platicaras, antes de iniciar con la charla ya dicha, ¿cómo llegas a Ciudad Juárez? Mira, qué bien que me lo preguntas porque así me pongo a evocar un poco. Justamente este mes, en marzo, hace unos 2 semanas o así, se cumplió 20 años de que llegué aquí. Entonces no llegué y me quedé, pero fue mi primer toma de contacto. Ya. Es decir, que en noviembre de este mismo año estaré cumpliendo 20 años que resido aquí en Ciudad Juárez. Y sí, bueno, yo llegué con la compañía de teatro universitario de César Oliva. Ajá. Para presentarnos con una obra de Lope Vega, El anzuelo de Fenisa. En el Festival del Siglo de Oro. En el Festival del Siglo ya. de Oro. Y entonces nos presentamos en El Paso, pegamos el saltito para acá. Ajá. Y bueno, pues aquí fue mi primer contacto con el mundo de Ciudad Juárez. Ya, y con su gente, que al final de cuentas te quedaste con una persona de Ciudad Juárez, ¿no? Ajá, efectivamente, conocí a la que es mi esposa y bueno, pues regresé a España, terminé mi carrera y dije, me voy para allá a darme una vuelta a ver qué hago. Ya. Y entonces ya hace eso 20 años. Perfecto. Ricardo, ¿y llegas acá a Juárez, te incorporas de inmediato a la universidad? No, no tanto como de inmediato, aunque sí de inmediato comenzaron los contactos con la universidad. Sí, a los 2 años fue cuando se me contrata como profesor de tiempo completo, pero antes, durante esos 2 años, yo estuve básicamente haciendo mucho teatro, pero también colaborando con el maestro Federico Ferrogay en algunos trabajos que él estaba realizando de traducción del latín. En concreto, lo estuve ayudando en una traducción de la ley de las 12 tablas, del latín al español. Es un texto muy arcaico y él supo que yo andaba por aquí, que tenía licenciatura en Filología Clásica, entonces me pidió que si lo podía ayudar con esto, ¿no? Y luego comencé también a colaborar con él. Bueno, de ahí saldría el libro Antología Bilingüe del Derecho Romano. Okay. Y luego también comencé a ayudarlo, a colaborar con él en darle forma a un curso elemental de latín. Entonces ya a los 2 años, cuando se abrió pues ya era claro que se iba a abrir una licenciatura en literatura hispano-mexicana, pues la doctora Isla Campbell me invitó a formar parte de la planta y bueno, pues junto con ella y con el doctor Luis Carlos Salazar, a conformar lo que sería la currícula de la licenciatura. Ya, muy bien. Entonces llegas, haces teatro, luego eres maestro de la universidad. Y sobre la faceta de escritor, ¿cómo se va desarrollando en ti? Aquí en Juárez, digo. Aquí en Juárez, bueno, yo siempre he escrito toda mi vida, de hecho me gusta mucho escribir, entonces yo escribo, ¿no? Desde siempre. Escribir ficción, porque claro, todos los profesores de la universidad tenemos la obligación de escribir, claro, ¿no? Escribir para revistas, para publicaciones académicas, para ir a congresos, etcétera, ¿no? Pero la faceta de recuperar un universo de ficción, pues fue al poco de llegar aquí, como a los 5 o 6 años, de pronto al observar la realidad de Ciudad Juárez, que era y sigue siendo muy caliente, y no tanto como hace unos años, pero me doy cuenta de que este lugar es la capital mundial de las historias, que toda la comedia humana puede transcurrir en una rutera que recorre la ciudad, ¿no? Entonces, todas las historias están aquí, aquí puede ocurrir lo mejor y lo peor. Entonces, eso me anima, digamos que un poco sorprendido de cómo la realidad puede superar a la ficción, me anima a empezar a escribir. Y esto, bueno, pues esto ocurrió hace 15 años o así. Y son 15 años y ahora puedes ver los resultados a través de lo que has escrito, lo que has publicado, me refiero a literatura, y ahora con este galardón que se te ha otorgado. Sí. Sí, claro, bueno, sí, es decir, esto es una cuestión de, tú sabes, ¿no? La escritura es primero que te guste, que te guste mucho, ¿no? Es decir, escribir es algo formidable, es como si tuviéramos aquí una cremallera, la abrimos y empezamos a acariciarnos por dentro.
escribir es como acariciarse por dentro, ¿no? Bueno, a veces te duele, claro, te tocas demasiado en puntos sensibles. Pero claro, todo esto es una larga paciencia, es decir, las cosas no ocurren de la noche a la mañana, ¿no? Hay muchas personas a las que les gustaría escribir y, ale, enseguida estar publicando, ¿no? Y no siempre es así. Pero bueno, poco a poco se van dando las cosas y sobre todo hay que corregir mucho, corregir mucho, corregir mucho. Yo tengo no sé si la fortuna de escribir muy rápido, pero corrijo muy lentamente. Okay. Entonces lo que por un lado gano, por el otro lado lo pierdo, ¿no? Entonces trabajo mucho, me gusta reescribir bastante, corregir y en eso se me van muchos meses y a veces años en pulir lo que sale así de pronto. Ya. Háblanos ahora sí de este premio que se te ha otorgado del certamen de literatura internacional Sor Juana Inés de la Cruz en el área de cuento. Háblanos de este libro, ¿cómo se llama? ¿De qué va? Bueno, pues sí, gané el premio Sor Juana en la modalidad de libro de cuentos. Sí. El libro se titula Vuelta de rueda tras la muerte. Es un libro que yo escribí por necesidad, por una necesidad de no volverme loco, ¿no? Es decir, y comenzó a surgir en 2009, finales de 2008, y digamos que este libro abarca aquellos años que yo llamo los años de la furia en Ciudad Juárez, entre 2009 y 2012. Tú recuerdas muy bien lo que ocurría en la ciudad continuamente, sabes que mucha gente abandonó la ciudad, que otros muchos cambiaron su domicilio a El Paso, Texas, que vivíamos con el miedo como segunda piel, y entonces yo tuve que empezar a escribir ese libro porque si no me volvía loco, ¿no? Es decir, con estas matanzas que había continuamente, bueno, de pronto tú sabes, ¿no? Entonces, la necesidad fue la que me empujó como una especie de catarsis o de exorcismo para conjurar el terror a escribir este libro. Y entonces, ¿cuál fue mi punto de vista? Yo no iba a escribir sobre sicarios, bandas y todo esto, porque no conozco ese mundo, como tú comprenderás. Entonces yo dije, lo que yo quiero es escribir historias de Ciudad Juárez. ¿Qué pasa con la gente común y corriente que intenta sobrevivir en esta Ciudad Juárez, en este momento, en estado incendiario? Y entonces dije, bueno, decidí fijarme en los personajes de los taxistas, porque los taxistas conocen muy bien la ciudad y además conocen cuáles son sus dinámicas, ¿no? Es decir, saben muy bien cómo palpita una ciudad siempre, ¿no? Como dije, bueno, quiero elegir un personaje de la novela negra, y en este caso el taxista está un poco olvidado, mucho más que el periodista, el detective o el policía. Pero ellos son, digamos, estos taxistas que recorren todos estos cuentos, son como catalizadores. Realmente no siempre ellos son los protagonistas, ellos son los que son los testigos de una historia que ocurre aquí y a través de ellos, digamos, es el conducto para contarla. Ya, perfecto. Bueno, también háblanos un poquito sobre tu publicación Nuestra Señora de la Sangre. Ya está publicada, la publica el Ishicult, ya la has presentado en algunos lugares, ¿vas a presentarla próximamente? ¿De qué va esta novela? Así, por favor, háblanos de eso. Mira, Nuestra Señora de la Sangre ganó el Premio de Publicaciones del Estado en 2012, se publicó el año pasado, 2013, he hecho varias presentaciones, la he presentado aquí en Juárez, la he presentado en Lunas de Octubre en La Paz, Baja California y en otros lugares de México. Yo creo que sí voy a seguir presentándola, aunque ahora mismo no tengo ninguna fecha, pero pues es un libro que va a seguir moviéndose, ¿no? y que voy a seguir moviendo. ¿De qué trata Nuestra Señora de la Sangre? Bueno, digamos que cuando yo llegué aquí, como digo, me impresionó mucho la realidad latinoamericana, y en concreto la de Juárez, pero la latinoamericana en general, y entonces quería escribir sobre ello. Pero todavía me faltaba un poco el conocimiento de la historia de México, de la forma de hablar, de las costumbres, y como que no me atrevía todavía a hablar de Juárez. Entonces lo que hice fue inventar una especie de América Latina de laboratorio, que es una república, una isla en el Golfo de México llamada Punta Loba, y comencé a escribir historias de policías de la capital de esa Punta Loba, que se llama Noche de Nuestra Señora. Órale. Tú trabajas en la universidad, eres maestro de tiempo completo. Luego, eres escritor, publicas, has sido actor. Y luego tienes también apasionado del cine, eres un apasionado del cine. ¿Cómo hay que hacerle para encontrar tiempo para todo? ¿Cómo le haces? Vaya, buena pregunta. Hombre,
Lo que pasa es que todo lo que me gusta y que estoy desarrollando me gustaba ya desde muy niño. Ya. Desde muy niño, por ejemplo, a los 12, 13 años yo comienzo a escribir sobre cine, ¿no? Me paso las noches escribiendo sobre las películas que veo. En aquella época no había internet, ¿no? Me voy a las bibliotecas, saco enciclopedias, consulto, voy a la tienda a fotocopiar una imagen. Y al mismo tiempo seguía escribiendo, al mismo tiempo seguía estudiando, al mismo tiempo seguía leyendo. O sea, realmente todo esto no es más que la consecuencia de un largo camino, ¿no? O sea, no es que haya que... Bueno, ¿y de dónde saco tiempo? Pues la verdad es que lo saco como puedo, ¿no? Y afortunadamente mi labor en la universidad tiene que ver con mis estudios, tiene que ver con mis intereses vitales y finalmente, pues, cuando aquello en lo que trabajas se convierte en tu... trabajas en aquello que te gusta, pues realmente sí acabas por sacar tiempo como sea, ¿no? Porque... Perfecto. Háblanos por último sobre tu participación en este colectivo Zurdo Mendieta. ¿Qué significa para ti? ¿Qué trabajo hacen? ¿Qué es importante? Que sí es importante, eso yo no lo sé y no lo puedo decir yo, eso ya lo dirá el tiempo en todo caso. Bueno, el colectivo Zurdo Mendieta no viene aquí a salvar el mundo, ni la ciudad, ni las letras. Somos un grupo de compas, de cuates, que nos conocimos alrededor de un taller de novela que aquí impartió Elmer Mendoza. Bueno, nos conocimos o nos reconocimos, porque algunos ya nos conocíamos de vernos por ahí, ¿no? Y bueno, Elmer nos dejó la tarea de seguir viéndonos para seguir avanzando en la lectura de nuestras novelas. Y bueno, nos caímos bien y entonces nos seguimos juntando, ya una vez que terminó el taller y tal, pues nos continuamos juntando una vez por semana para compartir lo que hemos escrito durante la semana y para bebernos unas botellas de vino. O sea, somos un grupo de amigos, como hay tantos que se ven una vez por semana para tomarse una botella y hablar de las cosas, ¿no? Y que publican sus cosas y que tienen productos como este de manufactura de sueños y tal, ¿no? Sí, es decir, sí somos un grupo que cada uno está produciendo. Ahí está la novela de Miguel Ángel Chávez, Día de León, Policía Ciudad Juárez, sí. Ahí está mi novela Nuestra Señora de la Sangre, ahí está también la que va a publicar Elpidia García, Ellos saben si soy o no soy, es decir... Sí estamos produciendo y publicando, no solamente somos un grupo de diletantillos que se juntan a dárselas de escritorio, o sea, sí hay una producción. Ahora, si esa producción es buena o es mala, eso ya lo dirá el tiempo. Si nuestro trabajo puede impulsar la cultura y las letras en Ciudad Juárez, quién sabe, ya lo dirá el tiempo. Todo eso es incierto. De momento no venimos a salvar el mundo, nos juntamos para pasarla bien y compartir nuestros escritos y ya está. Oye, Ricardo, ahora sí por último, ¿tú regresas cada año o regresas constantemente a Murcia? Sí, ¿Cómo se ve Ciudad Juárez en Murcia? ¿Cómo la ven? Ciudad Juárez tiene una fama universal, no precisamente buena. Claro. Entonces siempre me preguntan, un poco asustados a veces, me miran, ¿cómo que vivís en Ciudad Juárez? Precisamente la información, la presión mediática hace que solamente se hable de lo malo de Ciudad Juárez. Por ejemplo, cuando yo te digo que mi libro La Vuelta de Rueda tras la muerte lo escribí en estos años de terror, pues sí es cierto, sí es verdad que hay mucha violencia en mi libro, pero también está la otra cara. O sea, cómo vive la gente común, que no es sicario, ni es narco, ni es violento, en Ciudad Juárez. Entonces yo lo que he intentado precisamente es abordar algunas historias que ocurren en Ciudad Juárez, pero sin olvidar cómo es la vida de la gente, pues como tú y como yo, común y corriente de Ciudad Juárez, que cada mañana se levanta temprano para ir a chambear y sacar adelante a su familia, ¿no? Entonces yo intento, por lo menos en lo que yo escribo sobre Juárez, intento establecer un balance entre todo aquello que ya se conoce, pero también lo que no se conoce, cómo es un poco la dinámica de la ciudad, de cómo es la dinámica de la gente que vive en Juárez. Muy bien. Ricardo, pues podríamos hablar mucho más de eso, pero se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, pues... esperamos que no sea la última. Así que pues continuamos aquí en Estación Norte.